buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Elías Guerra, me encuentro en Bolivia. Fui asignado para ser moderador en este gran debate titulado La resurrección corporal de Cristo. Pues los debatientes son José Galileo de la Iglesia Testigo de Jehová y José Cárcamo de la Iglesia Bautista. Bueno, voy a dar mención a las reglas del debate. Algo importante hay que señalar: se debe de evitar el ad hominem, es decir, la falta de respeto al debatiente o al oponente. Puedes atacar el argumento, pero no a la persona. Los audios, en cuanto a la argumentación, pues son de 3 minutos. Así también en la refutación. La presentación de los ponentes es en 2 minutos. Allí tienen que decir qué es lo que va a defender. La argumentación son 15 minutos cada uno. 5 preguntas y respuestas van a ser alternadas. Uno pregunta, el otro responde y el que respondió preguntará. La refutación, 10 minutos cada uno, y la despedida, 2 minutos. Invitamos a José Galileo para que pueda presentarse. Ok, muy buenas tardes, soy José Galileo. Entonces es un gusto acompañarlos en este debate, en este diálogo que tendré con José Cárcamo acerca del tema la resurrección corporal de Cristo. Bueno, mi postura, como muchos saben, como testigo de Jehová, es que Jesucristo vino a la tierra, ¿cierto? Se presentó como un ser humano, vivió como un ser humano y murió como un ser humano, en el aspecto totalmente literal, como hombre de carne. Y su resurrección fue en espíritu, como lo dice 1 de Pedro 3:18. Pero eso no significa que él no se haya presentado en forma corporal, con carne y hueso, ante sus discípulos y ante muchas personas después de resucitar, como lo explicaré en el debate. Y también explicaré de que Jesús ascendió al cielo en forma como espíritu, ya que es imposible de que carne y sangre hereden el cielo o puedan entrar al cielo, ya que este es un lugar espiritual. Entonces esa es mi postura, la que explicaré y la que digamos argumentaré en este diálogo. Muchas gracias, José Galileo. Ahora invitamos a José Cárcamo para que pueda presentarse y también diga qué es lo que va a defender. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Cárcamo. Bueno, me conocen aquí en el grupo. Soy de la Iglesia Bautista. Mi postura es esta, mi postura es la histórica, la que siempre ha querido la Iglesia a través de los siglos, al principio del cristianismo, que los discípulos del Señor fueron entrenados en la doctrina cristiana. Entre ellas, ellos creían que Cristo resucitó con su cuerpo de carne, pero glorificado, inmortal, unido también a la naturaleza divina y espiritual. Esa es mi postura, que el Señor se levantó con su cuerpo, pero glorificado, transformado, tal como explica las Escrituras. Por eso que me voy a apoyar tanto en la Escritura y también en los datos históricos del primero, segundo, tercero y cuarto siglo del cristianismo. O sea, los primeros 400 años del cristianismo. Voy a dar muchas citas donde se reafirma lo que creían los antiguos cristianos, así como yo lo creo, y como lo han creído, como lo creen muchos miles de millones de cristianos lo han creído a través de los siglos y hasta estos tiempos. Esa es mi postura. Por eso que voy a dar muchos datos, tanto argumentos bíblicos como históricos, patrísticos, que demuestran que el Señor se levantó en cuerpo, pero glorificado, inmortal, y que incluso así va a ser la resurrección de los salvos. El mismo cuerpo que tienen los Cristo van a tener los salvos también, porque así explica la Escritura. Entonces, que vamos a hablar sobre la resurrección de la carne. La resurrección de la carne, ese es el tema, la resurrección corporal o resurrección de la carne del Señor. Gracias, José Cárcamo.
entramos a la parte de la argumentación. Tiene 15 minutos José Galileo. Audios no mayor a 3 minutos. Ok, entonces quiero empezar haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido la controversia acerca de la resurrección de Cristo a lo largo de los siglos. No ha habido posiciones unánimes, más bien es un tema que se ha disputado de parte de teólogos, de eruditos, de escritores cristianos, de diferentes pensamientos, incluso de diferentes sectas y grupos religiosos. Digamos, el primer concepto al que debemos aludir es el que tenían los judíos, ¿cierto? Los judíos inicialmente, cuando Jesús y los apóstoles estaban en la tierra, no creían en una inmortalidad del alma, no creían que una persona al morir ascendiera inmediatamente al cielo un alma y que fuera el cuerpo a la tierra y el alma al cielo, ¿no? Para los judíos simplemente la persona moría, quedaba en la sepultura esperando hacia un futuro a la resurrección. Y básicamente en el Antiguo Testamento la resurrección, el tipo de resurrección del que se habla es la resurrección corporal. Hay varios textos para justificar esta idea, más adelante les mencionaré. Es ya con la venida de Jesucristo, ¿cierto? Y con la predicación del Evangelio de parte de él, donde ya se abre una nueva puerta, ¿cierto? Que es la entrada al cielo. Entonces ya que estamos hablando, todo el mundo conoce que los testigos de Jehová reconocemos de que habrá un grupo que reinará con Cristo en el cielo y habrá otro grupo que vivirá en la tierra. Por lo tanto, para nosotros hay una resurrección de tipo espiritual para ir al cielo, que es a la que accederán aquellos que van a reinar con Cristo en el cielo, y hay otra resurrección aquí en la tierra, que es la resurrección carnal, ¿cierto? La resurrección material, donde muchas personas, millones de personas resucitarán para vivir en una tierra futura. Entonces esa es la primera idea, ¿no? Después, más adelante, después de los judíos, los apóstoles de Jesús y sus enseñanzas, el cristianismo, al morir el último apóstol, empieza en una época o en una era de apostasía donde se desarrollan muchas ideas contrarias a las escrituras. Una de las más reconocidas fue el gnosticismo, ¿cierto? Que empezó a atacar el cristianismo, la verdad bíblica, desde muy temprano. En el gnosticismo ellos pensaban de que Jesús realmente no vino corporalmente, sino en apariencia de carne y hueso, para transmitirles un conocimiento secreto o una iluminación espiritual. Entonces ellos creían que Jesús realmente no era humano, sino que era como una especie de, digamos, de divinidad que aparentaba ser hombre. Bueno, eso es una herejía total, ya que la Biblia muestra claramente que Jesús sí vino en carne, que fue manifestado en carne y que vivió como ser humano. Entonces, como los gnósticos creían de que la materia era mala y que era diabólica, de que solo lo bueno era lo espiritual, entonces, como ellos creían que Jesús había venido en apariencia, digamos, no de manera corporal, creían que también la resurrección de Jesús fue una apariencia o una ilusión, y que la forma en que se presentó a sus discípulos y también a las mujeres que lo seguían fue en apariencia o en visión. Más adelante voy a explicar de cómo esto también contradice las escrituras. Nosotros los testigos de Jehová pensamos que la escritura es clara al decir de que Jesús vino en carne, fue manifestado en carne, vivió como ser humano, sufrió como ser humano y murió como ser humano. Y cuando resucitó Jesús, a pesar de que creemos que resucitó como ser espiritual para ir al cielo, aún así estuvo en la tierra unos 40 días donde se apareció o presentó a sus discípulos, pero no de manera, no como espíritu, sino en forma corporal, de carne y hueso, en cuerpo de carne y hueso. O sea, Jesús, al igual que los ángeles de la antigüedad, tenía la capacidad, después de su resurrección, de presentarse en forma corporal ante sus discípulos y seguidores, no en forma de espíritu ni en forma espiritual. Eso no pasó. Entonces, ese es un primer punto que hay que tener en claro, ¿no?
Más adelante vemos cómo a lo largo de los siglos, digamos, aparte de los gnósticos, otros cristianos también establecen otros tipos de pensamiento. Por ejemplo, Gregorio de Niza afirma la unicidad sustancial del cuerpo y del alma. Él dice que Dios había creado juntos a los dos desde el principio, el cuerpo y el alma. Entonces, en la concepción que él tenía de esa unidad, él decía que entonces la resurrección de los cuerpos en el juicio se explicaba de esa manera, de cómo el cuerpo físico se unía con el alma espiritual. Y aunque él rechazaba la preexistencia del alma, sí afirmaba de que el cuerpo, la sustancia corporal y el alma se unirían juntos en el día de la resurrección. Esto lo pensaba Gregorio de Niza, ¿no? Tomás de Aquino en la Suma Teológica también habla del cuerpo glorioso, y creo que aquí es donde, digamos, se sienta las bases esa idea del cuerpo glorioso, ¿no? Aunque Orígenes ya había hablado del cuerpo glorioso, ya que Orígenes también había hablado de una tierra celestial o una tierra espiritual. Es un concepto bastante extraño el de Orígenes, aparte de otros que él enseñó. Pero bueno, Tomás de Aquino dice que el alma en la resurrección volverá a tomar el mismo cuerpo y no de otra naturaleza, por poder de Dios, y que una vez resucitado cesarán en el hombre la necesidad de alimentación y de generación, y que el cuerpo se mantendrá íntegro tal cual es, solo para conservar la integridad de la naturaleza y no para ejercer los actos a que estaban destinados. Entonces explico lo que dice Tomás de Aquino. Él dice que la resurrección sería de cuerpos gloriosos, muy parecida a la tesis que nuestro amigo Cárcamo explica, pero que esos cuerpos solo conservan una naturaleza corporal, más no las funciones de un cuerpo corporal. O sea, en pocas palabras, que es un cuerpo que no tendrá misión, que no tendrá, que no defecará, que no comerá, que no beberá, bueno, hay muchas cosas que parecen extrañas, ¿no? Parecen extrañas. Hablaríamos, ¿será que tendría circulación de la sangre o no? Otra cosa es, ¿será que tiene articulaciones? ¿Será que tiene, digamos, el corazón bombea? Entonces, cosas extrañas en esta idea, ¿no? Del cuerpo espiritual o corporal glorioso del que habla Tomás de Aquino, del que habla Orígenes y del que habla nuestro amigo Cárcamo, que más adelante, pues, en la refutación debatiremos. Entonces, estas son como algunas de las ideas que se han, digamos, declarado acerca del tema de la resurrección de Cristo. Pero bueno, yo quiero ya pasar a explicar lo que es nuestra postura, después de dar una sinopsis del pensamiento acerca de este tema, y es lo siguiente: hay tres conceptos erróneos acerca de la resurrección de Jesús. Primero, decir que la palabra resurrección significa que tiene que levantarse el cuerpo físico. La respuesta es que eso es falso. Aunque hubieron resurrecciones físicas en el pasado y las habrán en el futuro aquí en la tierra, también hay una resurrección espiritual para quienes van al cielo. Primera de Corintios 15:35 dice: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El primer requisito para resucitar: morir. El cuerpo tiene que morir, la persona tiene que morir. Y lo que siembras, dice Pablo en el versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da, mire, Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo le da Dios? Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Entonces, Pablo con mucha claridad nos dice que se entierra un cuerpo material y se resucita un cuerpo espiritual. Por eso él habla de una transformación. O sea, si hablamos de una transformación, es de que se siembra algo material y se resucita un cuerpo espiritual para ellos poder acceder al cielo y reinar con Cristo en un lugar donde habitan espíritus. No es lógico pensar que en el cielo, donde habitan espíritus, Jehová es un espíritu, Jesús es un espíritu, los ángeles son espíritus. Entonces, ¿por qué razón va a entrar al cielo carne y sangre, cuerpos físicos y corporales? No tiene lógica. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? De que Pablo habla de que
se siembra un cuerpo físico y se levanta un cuerpo espiritual para los que van a reinar en el cielo. ¿Qué textos apoyan esta idea de que al cielo no van a entrar cuerpos físicos? Segunda de Corintios 5:1 dice, sabemos también, Torres Amá Católica, sabemos también que si esta casa terrestre o el cuerpo corruptible en que habitamos viene a destruirse, nos dará Dios en el cielo otra casa. Entonces mire, el cuerpo corruptible se destruye y Dios le da otra casa, una casa no hecha de hombre que durará eternamente. Segunda de Pedro 1:14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice Pablo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Otra versión dice, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo. Entonces, la resurrección de quienes van al cielo, les es necesario deshacerse de su cuerpo físico para recibir un cuerpo espiritual transformado, con el objetivo de vivir en el cielo. Entonces, pero la pregunta es, en el caso de Jesús fue similar. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, Jesús fue el primero, el primogénito, las primicias de este tipo de resurrección. Jesucristo, al igual que los apóstoles, sembraron un cuerpo físico para levantar un cuerpo espiritual. Segundo concepto erróneo acerca de la resurrección es la pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Por qué estaba la tumba vacía? Bueno, la respuesta es que Jesús dio su cuerpo como ofrenda y sacrificio. Hebreos 10, versículos 10, 12 y 14, dice que Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, noten cómo dice que Jesús ofreció su cuerpo en sacrificio. Su cuerpo de carne y sangre fue una ofrenda por el pecado de la humanidad. Romanos 2:25, 1 Corintios 11:24 y Lucas 22:19 nos aclaran este aspecto. Cuando un israelita daba una ofrenda o sacrificio, el cuerpo del animal sacrificado no se le devolvía al israelita, o el cuerpo del animal sacrificado no devolvía, no se, digamos, volvía a restablecer, no. Era un cuerpo que se quemaba, digamos que se ofrendaba y ese sacrificio era para Dios. Entonces, es obvio pues que estos sacrificios prefiguraron el de Jesús. Hebreos 13, 11 y 12 dice que por esa razón Jesucristo dio su cuerpo como sacrificio por los pecados de la humanidad. Entonces, por esa razón la tumba estaba vacía, porque Jesucristo ofrendó su cuerpo. Si hubiera recibido o continuado con su mismo cuerpo de carne, eso anularía la ofrenda y el sacrificio que él hizo. Ahora bien, algunos preguntan, pero bueno, ¿y qué pasó con el cuerpo? Bueno, la Biblia no da una explicación detallada ni explícita del asunto, pero hay algo que sí dice la Biblia y que nos da la respuesta. Bien, la respuesta está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Varias versiones dicen así, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces ahí dice que el cuerpo se tiene que deshacer, tiene que desaparecer para poder recibir ese edificio nuevo o esa casa nueva que va a vivir en el cielo. Otra versión dice, sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vivimos se desmantele, entonces mire, se desmantele, recibiremos de Dios un edificio. Dice otra versión, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Otra versión dice que se deshace. Dice el versículo 2, por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Entonces, el apóstol Pablo deja muy claro de que el cuerpo físico tiene que deshacerse o desaparecer para poder recibir el cuerpo espiritual que va a estar en el cielo. Entonces, la Biblia no nos dice qué método utilizó Dios para que el cuerpo de Jesús se deshiciera o desapareciera, pero así fue, según estos textos bíblicos. Incluso la Biblia muestra que cuando las mujeres y los hombres llegaron a la tumba, ahí solo estaban las prendas, más no estaba el cuerpo.
porque Jesús había resucitado ya como ser poderoso espiritual. Muchas gracias José Galileo por su argumentación. Ahora invito a José Cárcamo para que dé su argumentación de 15 minutos. Bueno, muy bien, voy a tocar este tema. Primeramente quiero decir que el testigo de Jehová dice que el cuerpo de Jesús no sabe qué pasó. Voy a demostrar de una captura de pantalla donde se dice eso. Pero me voy a ir a uno relato del Evangelio, de Mateo 28. Ahí nos dice qué pasó con el cuerpo de Cristo. Mateo 28 dice, pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Es que se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, a que fue crucificado. No está aquí, dice, porque ha resucitado. En otras palabras, se ha levantado. Tal como dijo, vení, dice, vení, ve el lugar donde yacía. O sea, y el ángel está diciendo, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? No está aquí, se levantó, resucitó, no está en la tumba. Es lo que había dicho Cristo. Al principio de su ministerio, en el libro de Juan, capítulo 2, verso 18 dice, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas que el Señor nos muestra. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo en 3 días, lo levantaré. Óigase bien las palabras. Jesús dijo, destruid este templo en 3 días, lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hablaba del templo de su cuerpo, o sea, que el cuerpo de Cristo fue levantado el 3er día después cuando fue crucificado. O sea, ahí no está diciendo el relato del Evangelio de Mateo que el Señor se levantó de la tumba. Incluso los ángeles le dijeron, miren aquí, no está, se ha levantado. Miren el lugar donde estaba. El Evangelio de Juan es más explícito, que dice que Cristo dijo, destruyen este templo y en 3 días lo levanto. O sea, ponten este cuerpo, como dice el griego, y en 3 días lo voy a levantar. Eso significa que el cuerpo fue levantado de la tumba. O sea, no hay esa teoría que dicen que el cuerpo se desapareció, que Dios se lo llevó, como hizo con Moisés. No existe eso. Nosotros los cristianos sabemos que Cristo se levantó de la tumba con su cuerpo glorificado. En un momento fue escondido su cuerpo como pasó con el cuerpo de Moisés. No existe eso en la Escritura. ¿Cómo era el cuerpo? ¿Cómo era la naturaleza del cuerpo del Señor? Era un cuerpo que podía ser tocado como lo tocaron las mujeres, como dice Mateo 28, 9 y 10. Era un cuerpo que podía ser sujetado como lo hizo María Magdalena, Juan 20, 14, 17, así como lo tocó Tomás, Juan 20, 24, 28. El cuerpo del Señor era de carne y hueso, dice Lucas 24, 36, 43. Así que era un cuerpo tangible y físico, aunque podía desaparecer y aparecer. Eso lo dice Lucas 24, 30, 31, 36, 20, 19 y 26. Tenía el cuerpo del Señor otras facultades. El Señor tenía un cuerpo glorificado. El cuerpo del Señor fue vivificado por el Espíritu Santo. Eso dice Romanos capítulo 8, verso 11. Leemos lo que dice Romanos capítulo 11. Romanos 8, 11 dice, porque si el Espíritu aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también, dice bien, también vivificará vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Ahí se está hablando de la vivificación del cuerpo. O sea, que el cuerpo será levantado. Así sucederá en la resurrección de los justos. O sea que la resurrección de Cristo es el prototipo de la resurrección de los justos. Miremos lo que dice Romanos 6:5, porque así como hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, certamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea que la resurrección de los justos va a ser igual a la resurrección del Señor Jesús, cuando el cuerpo mortal fue vivificado al 3er día. Otro texto que nos da la pista para entender esto es lo que dice 1 Corintios 15, 50 al 55. Dice, y esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredar lo incorruptible. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. O sea, serán transformados. En un momento de abrir será de a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos se resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el apóstol Pablo se está refiriendo a esto corruptible como su cuerpo. O sea, está hablando del cuerpo que será vestido de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es lo que es mortal? El cuerpo, la carne. Eso será vestido de inmortalidad. O sea, que el cuerpo será transfigurado. Será sometido
a la incorrupción. Eso será el momento de la primera resurrección de los justos. Pues eso significa que el cuerpo será levantado, pero inmortal e incorruptible. A continuación voy a dar muchas citas de los primeros cristianos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, siglo I dice, porque yo sé y creo que él estaba en la carne incluso después de la resurrección. Eso dice los Mirnenses, capítulo 3. O sea, un cristiano del primer siglo que fue discípulo de los discípulos del Señor, que conoció a Pedro, como fue Ignacio de Antioquía, está confesando que Cristo se levantó en la carne. Veamos otro ejemplo. Policarpo, discípulo de Juan, siglo I dice, cuando iba a ser sacrificado, o iba a ser matado por su fe. Orando dijo, te bendigo porque me has concedido este día y ora para que pueda recibir porción entre los números de mártires en la copa de tu Cristo, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Eso dice Martirio de Policarpo, capítulo 14. O sea, ahí estamos viendo la confesión tanto de Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, está hablando tanto de la resurrección del Espíritu como de la carne. Ahora miremos lo que dice Clemente Romano, siglo I, dice, tú levantarás esta mi carne que ha soportado todas estas cosas. Eso dice 1 Corintios, verso 6. Ahora miremos el siglo II, Justino Mártir dijo, esperamos con nuestro cuerpo aún muerto y arrojado a la tierra, nos hemos de recibir de nuevo, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Otra vez dice Justino Mártir, sucederá que descompuestos estos cuerpos humanos devueltos a la tierra como las semillas resuciten y se revistan de incorrupción por mandato de Dios. Primera Apología 19. Ahora miremos lo que dice Irineo de León, siglo II, contemporáneo de Justino Mártir. El Señor permaneció 3 días en la profundidad de la tierra y ha resucitado después en su propia carne, de manera que ha podido mostrar a sus discípulos hasta a la marca de los clavos y así ha ascendido al Padre. Esto lo dice Irineo de León en el año 180 contra las herejías, libro 5, 31.2. O sea, estamos sabiendo una doctrina coherente de los primeros cristianos que hablan sobre la resurrección de la carne y la resurrección del cuerpo del Señor. En ningún momento la doctrina de la resurrección de la carne es una doctrina tardía, no, es de los primeros siglos. Incluso fueron discípulos de los discípulos del Señor que hablaron de la resurrección de la carne del Señor y la resurrección de los salvos también, que habla de la resurrección de la misma carne como lo fue en la resurrección de Cristo. También de Irineo de León, comentando sobre 1 Corintios 15, 53, 55, dice, estas palabras se dirán precisamente cuando esta carne mortal y corruptible, puesta a la muerte, imprimida bajo el dominio de la muerte, haciendo la vida, y se revista la incorruptibilidad e inmortalidad. Esto lo dice Irineo contra la herejía, libro 5, 13.3. O sea, estamos hablando del siglo I y siglo II. Entonces, haya mencionado tanto a Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente Romano, Justino Mártir, Irineo. Ahora miremos lo que dice Orígenes de Alejandría, siglo III. Dice, debemos considerar que nuestro cuerpo, el que ahora hacemos uso en su estado de miseria, corrupción y debilidad, no será diferente del que poseeremos en un estado de incorrupción y poder, y gloria, sino que será el mismo cuerpo que habrá arrojado de lejos la enfermedad que ahora la quejan, será transmutada en una condición de gloria. Tratado de los Principios, libro 3, 6, 6. Eso es lo que dice Irineo de León, Orígenes de Alejandría, en siglo III. O sea, que es una doctrina coherente a través de los siglos que los cristianos siempre han confesado. La resurrección de la carne, tanto del Señor como de los demás salvos. Tenemos otro testimonio, de Agustín de Hipona, del siglo IV. Agustín de Hipona está comentando que en los primeros 400 años del cristianismo se ha creído una sola fe, y es que el Señor se levantó en su cuerpo de carne y ascendió a los cielos. Tenemos lo que dice Agustín de Hipona. Dice, ahora el mundo ha venido a creer que el cuerpo terrenal de Cristo ha sido llevado al cielo, docto e indocto, con la excepción de muy pocos sabios o ignorantes, presa de un gran estupor, han creído ya la resurrección de la carne y la subida a las celestes esferas. Cristo envió al mar de este mundo a las redes de la fe, y unos pocos pecadores faltos para colmo de toda erudición. Ciertamente la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo con el cuerpo en que resucitó, se predica ya en todo el mundo, y en todo el mundo ya es creída. O sea que eso que Cristo resucitó en la carne es una doctrina de los primeros 400 años del cristianismo. No es un invento de siglos posteriores.
sino que está sustentado en las Escrituras. Y los textos que lo dicen son Romanos 8:11, donde se habla de la vivificación del cuerpo mortal de Cristo y de los salvos. Y como dice 1 Corintios 15:50 y al 55, donde habla que el cuerpo mortal será vestido de incorrupción, porque el cuerpo mortal será transformado, pasará de un estado a otro. Veamos lo que dice 2 Corintios 5:4, dice, porque así mismo los que estamos entre el tabernáculo vivimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. O sea, que Pablo está diciendo que no quiere ser un espíritu descarnado, sino que no quiere ser desnudado su cuerpo de carne, sino que quiere ser revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, el concepto que tenemos nosotros los cristianos históricamente es que el cuerpo de carne como el de ahora, de nosotros, sea revestido del poder de la incorrupción, de la inmortalidad. O sea, eso es lo que estamos demostrando, que en la resurrección nuestro cuerpo será vestido del poder de la inmortalidad por medio del Espíritu Santo. En un momento la carne va a perecer, ya que el cuerpo es del Señor. Y Cristo vino a salvar tanto el cuerpo, el espíritu y el alma. Veamos lo que dice 1 Corintios 6. La vianda para el vientre para la vianda, pero tanto el uno como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros lo levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y quitaré pues los miembros de Cristo, lo daré miembro de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque lo dice, los dos serán una sola carne. Versículo 19. No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, las cuales son de Dios. O sea, ahí se está hablando que Cristo compró con su sangre tanto el cuerpo como el espíritu, y que tanto el cuerpo y el espíritu pertenecen a Dios. La clave está en el versículo 14 que dice, y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. O sea que Cristo, Dios va a levantar tanto el cuerpo como el espíritu en momentos de la resurrección. O sea, ese es uno de los argumentos, porque hay más argumentos para mostrar. El argumento es que el Señor tenía que seguir siendo de la naturaleza humana aún después de su resurrección. El argumento es este. Dice la Biblia que Cristo solo puede recibir el trono de David siendo hombre y no como un ser espiritual netamente. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 5, porque no sube todos los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dice, y que no fue a los ángeles que se les sometió el mundo venidero. Más bien sigue diciendo que fue al hombre el que se le va a someter todas las cosas. Dice, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que es el hombre para que de él te acuerdes, o de él el hombre para que te intereses en él. Les ha hecho un poco inferior a los ángeles, le ha coronado de gloria y de honor, le ha puesto sobre las obras de tus manos, todo lo ha sujetado bajo sus pies. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todo. Así está hablando que Cristo se le sometió como hombre todas las cosas. O sea que Cristo se va a sentar en el trono de David como uno de los hijos de David. Eso significa que Cristo aún tiene su naturaleza humana en los cielos. Porque Daniel 7, 13 y 14 dice que Cristo recibe el trono y el poder como un hijo de Adán, un hijo de hombre, como hijo de David, como de la descendencia de Isaí y como uno de la tribu de Judá. O sea que el Señor tiene aún su linaje humano en los cielos. No sé si todavía hay tiempo para seguir argumentando. No sé si ya me pasé o porque no me han dicho. Voy a seguir hablando porque no me contestan. Entonces voy a seguir argumentando que el Señor tiene su naturaleza humana en los cielos, dice. Así el ser humano tendrá la naturaleza humana unida a la naturaleza espiritual, así como el cuerpo del Señor, pues Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que Hebreos 13:8 dice que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Recordemos que el hombre Jesús vino a existir en el siglo I y aún sigue existiendo como Jesucristo en los cielos. Dice, es el hombre que media por nosotros ante el Padre. Es el Hijo del Hombre, visto por Esteban. Eso dice Hechos 7:55-56, donde dice que Esteban subió, miró los ojos, puso los ojos en el cielo y dijo, veo al Hijo del Hombre de pie ante la diestra de Dios. También
lo que dice 1 Timoteo 2, 4, 5, donde dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. También lo que dice el apóstol Juan, en el año 96 dice que él vio como un hijo de hombre que se le presentó. Es Cristo Jesús. Recordemos que hijo de hombre es hijo de Adán. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a entrar a las preguntas y respuestas intercaladas. Va a ser su primera pregunta, José Galileo. Bueno, mi primera pregunta para José Cárcamo es la siguiente. Por todo lo que dice la Biblia, el cielo es un lugar espiritual. En el cielo habitan espíritus. Jehová es un espíritu. De hecho, Jesús mismo lo dijo en Juan 4:24, Dios es un espíritu. Los ángeles son espíritus, lo dice también Hebreos capítulo 1, creo versículo 14, y también lo dicen los Salmos. Entonces, si el cielo es un lugar espiritual y habitan espíritus, ¿cómo explica nuestro amigo Cárcamo de que al cielo vaya a entrar Jesús con cuerpo de carne, huesos y sangre? ¿Y cómo explica de que, digamos, los escogidos también tengan que entrar con cuerpos de carne, hueso y sangre? Su respuesta, José Cárcamo. Bueno, mi respuesta es esta: no hay nada imposible para Dios. En la Biblia se menciona que Cristo vino y subió a los cielos en carne, porque así lo vio Esteban, dice que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y lo que dice Apocalipsis capítulo 5, donde se presenta ante el Padre como uno de la tribu Judá. Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo: no olvides, sea aquí el león de la tribu Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir libre y desatar sus 7 sellos. Cristo es de la tribu de Judá. Capítulo 14 de Apocalipsis, se mira aquí una nube blanca y sobre una nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. También se dice que Cristo también es del linaje de David. Apocalipsis 22 dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Oiga, o sea que ahí se está diciendo explícitamente que Cristo se levantó y se llevó su cuerpo humano a los cielos, que es de la tribu de Judá, que es del linaje de David. Porque si Cristo ya no sigue siendo del linaje de David, eso significa que ya no tiene derecho al trono. Porque uno de los principios legales que tiene para ser pretendiente al trono de David y que sea uno de la tribu de Judá. Además, yo no he mencionado en ningún momento que Cristo tiene intestinos, que tiene sangre o que tiene vísceras. ¿Para qué? Yo lo que estoy diciendo es que el cuerpo se levantó glorificado. Porque el Apocalipsis, en 2 Corintios 5, 4, 2 Corintios 5, vamos a ver, dice que Dios va a destruir el estómago, pero también habla de la resurrección del cuerpo. Porque Romanos 8:11 lo dice, habla de la vivificación del cuerpo mortal. También se habla que el cuerpo mortal será revestido de inmortalidad. Entonces, ¿qué significa? Que Cristo no necesariamente tiene que tener vísceras, no. Miramos lo que dice 2 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 6. La vianda para el vientre para la vianda, pero también los unos como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y si Dios que levantó al Señor, también a nosotros levantará con su poder. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, por las cuales son de Dios. Su primera pregunta, José Cárcamo. Yo voy a hacer una pregunta puntual. Tal vez puede ser directo y acertada en la respuesta, José Galileo. La primera pregunta es: ¿se levantó el cuerpo del Señor de la tumba? ¿Se levantó o no se levantó? Recordemos que tenemos el testimonio de los evangelios donde dice que el Señor se levantó de la tumba, que el cuerpo no estaba en la tumba y que el Señor se levantó. Eso le dijo el ángel a las mujeres. Quiero saber lo que dice Galileo: ¿se levantó o no se levantó el cuerpo? ¿O se quedó en la tumba? ¿Qué le pasó? Su respuesta, José Galileo. La respuesta la da con mucha claridad la misma Biblia. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Dice otra traducción, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Entonces, claramente Jesús murió, ¿cierto? Como ser humano carnal, sembró su cuerpo de carne, como dice primera carta a los Corintios, se siembra cuerpo físico, y se levantó como espíritu poderoso, como con cuerpo espiritual. Entonces, es así de sencillo, por eso dice que resucitó. Se siembra cuerpo físico, se levanta en cuerpo espiritual. Y pues aquí es donde uno ve, donde uno nota las falacias que se suelen usar en contra de nosotros, y el señor Cárcamo pues ha usado una, ¿no? Al decir de que él dijo, ¿cierto?, de que no sabíamos qué pasó con el cuerpo de Cristo, cuando yo en mi exposición inicial lo expliqué con mucha claridad, que sí dice la Biblia qué pasó. ¿Cómo lo dice? Bueno, 2 Corintios 5:1, donde dice que porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, en una traducción, en otra dice que se desmantele, en otra dice que se desarme. Entonces está hablando claramente de que para la resurrección espiritual, para ir al cielo, se tiene que deshacer el cuerpo físico que se sembró para que se levante el cuerpo espiritual que va a vivir en el cielo. O sea, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. El cielo es un lugar físico, no es un lugar mixto, como nos quiere decir nuestro amigo Cárcamo. El cielo no es un lugar mixto donde van a habitar espíritus y otros con carne y hueso. Eso no tiene lógica. Su segunda pregunta, José Galileo. Bueno, la pregunta es la siguiente. El señor José Cárcamo asegura de que al cielo, tanto Jesús como los escogidos entran con cuerpos materiales de carne, hueso y sangre. Ahora mi pregunta es, ¿qué clase de cuerpos son? O sea, digamos, ¿qué clase de elementos tienen? ¿Tienen hueso, tienen sangre, tienen circulación, tienen articulaciones? Él dijo que no tenían vísceras. ¿Significa eso que entonces tienen cerebro, no tienen cerebro? ¿Tienen córnea, tienen esternocleidomastoideo, tienen uñas, tienen callos, tienen piel? O sea, ¿qué clase de masa o cuerpos son? O sea, la verdad no entiendo eso de los cuerpos espirituales glorificados. No entiendo qué clase de cuerpos son y qué clase de funciones o formas tienen. Entonces me gustaría que lo explicaran. Su respuesta, José Cárcamo. Bueno, la Biblia no da explicación ni detalle. Si yo voy a dar explicaciones, puro dogmatismo. Yo no quiero caer en el dogmatismo. Yo solo voy a leer Romanos 8:11. Si el Espíritu es aquel que levantó a los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús le vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué clase de cuerpo? ¿Qué clase de cuerpo? Veamos lo que dice 1 Corintios 15:36. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos y con cuerpos vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Póngase bien lo que dice el apóstol Pablo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, el cuerpo que se siembra en la tumba será vivificado, pero primero tiene que morir y resucitar después. Ese texto, 1 Corintios 15:36-37, es contundente para botar a los suelos esos que dicen que el cuerpo de los salvos no se levanta. Veamos otra vez. Necio, pero de alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica. Si no muere antes, significa que el cuerpo va a ser vivificado, pero primero tiene que morir. Pero ¿qué le va a pasar a ese cuerpo? Será revestido de inmortalidad. Dice, porque es necesario que esto corruptible se viste de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se ve vestido de corrupción y esto mortal se ve vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre la muerte en victoria. Con eso estoy diciendo que el cuerpo va a ser glorificado, será vestido de inmortalidad. 2 Corintios 5:4 dice que será el cuerpo revestido. O sea, así como yo me pongo mi cuerpo ahorita de carne, me pongo una camisa en la resurrección, también se le va a vestir o se le dará la prenda de la incorrupción. 2 Corintios 5:4, porque así como lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, pues el cuerpo, sino revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora será revestido, el cuerpo mortal será revestido. Ahora, 1 Corintios 5 habla de la muerte física, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se saciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, externa en los cielos.
Ese es el cuerpo glorificado y mortal, cuerpo mortal. Su segunda pregunta, José Cárcamo. Esta es ya la tercera pregunta. Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que el cuerpo, el espíritu y el alma sean mantenidos irreprensibles hasta la venida o la parucía del Señor. Si el cuerpo de los salvos no se levanta, entonces ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo que tiene que mantenerse irreprensible el cuerpo? Esa es la pregunta que le estoy haciendo yo a José Galileo. ¿Por qué 1 Tesalonicenses 5:23 dice que tiene que ser irreprensible tanto el espíritu, el alma y el cuerpo? Si el cuerpo no resucita a los salvos, entonces ¿por qué tiene que mantenerse irreprensible el cuerpo? ¿Acaso Cristo no viene a salvar al hombre? Porque ya antropológicamente en la Biblia menciona que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué le va a pasar al cuerpo de los salvos en la primera resurrección? Se va a quedar en la tumba y en cambio va a salir un espíritu mientras se está elevando los cielos, entonces el cuerpo, los restos mortales se quedan en la tumba. Esa es la pregunta que le hago yo. Su respuesta, José Galileo. La respuesta es muy sencilla. O sea, ¿por qué el cuerpo tiene que estar irreprensible para cuando venga nuestro Señor? El mismo Pablo, ¿cierto? En un texto que ya he citado varias veces, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, pero en el versículo 9 dice lo siguiente: porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea que la persona tiene que dar cuenta de sus errores o sus pecados de acuerdo a lo que practicó mientras estaba en el cuerpo. Entonces cuando esto dice mientras estaba en el cuerpo, significa mientras estaba viviendo como ser humano corporalmente, ¿cierto? Pero cuando estas personas que resucitan para vivir en el cielo ya no tienen este cuerpo, de todas maneras, así no tengan el cuerpo ya físico en el cielo, tienen que dar cuenta de lo que practicaron. De hecho, nuestro amigo Cárcamo ha estado citando constantemente, y descontextualizadamente, el texto de Romanos capítulo 8:11. Nuestro amigo piensa que el texto habla de la resurrección cuando dice que se le dará vida a sus cuerpos mortales, pero cuando vemos el contexto, dice algo totalmente diferente. Está hablando de aquella persona que está viviendo conforme a la carne o al pecado. De hecho, dos referencias que nos ayudan a explicar ese texto, ¿cierto? A lo que está queriendo decir Pablo es Efesios 2:1, donde dice: además Dios les dio vida a ustedes aunque estaban muertos debido a las ofensas y pecados. Y Efesios 2:5 dice: nos dio vida junto con el Cristo incluso cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas. Entonces cuando dice que vivifica sus cuerpos mortales en Romanos 8:11, está hablando es conforme al pecado, no está hablando de resurrección. Tu tercera pregunta, José Galileo. Bien, nuestro amigo Cárcamo dijo y citó el texto es exactamente Hechos 7:56, donde Esteban, antes de ser apedreado, dice: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Bueno, mi pregunta para José Cárcamo es: ¿dónde dice el texto de que Esteban vio a Jesús con cuerpo de carne, huesos y sangre? O sea, ahí por ningún lado lo dice. Entonces que nos explique dónde dice que lo vio con cuerpo de carne y sangre. Además, esta pregunta es doble porque Esteban le dice al Señor Jesús: recibe mi espíritu. Entonces la pregunta es: ¿dónde dice recibe mi cuerpo de carne y sangre? Su respuesta, José Cárcamo. Bueno, voy a contestarle a José Galileo. La asignación hijo de hombre a hijo de hombre se le ha llamado solo a Ezequiel, Daniel. O sea, hijo de hombre significa hijo de Adán, hijo de la raza humana. Segunda 1 Timoteo 2:4-5, a Jesús se le llama el hombre. También le he citado también lo que dice Apocalipsis 5:5, donde se le presenta ante el Padre como uno de la tribu de Judá. Daniel 7:13-14 dice que viene como hijo de hombre y recibe el trono. Ahora, veamos lo que dice Lucas capítulo 1, donde dice que uno nacido del linaje de David recibe el trono. ¿Cómo dice?
Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque haya gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, lo cual significa que Cristo recibe el trono como un hombre, como uno del linaje de David. Apocalipsis 22:16 dice, yo soy el linaje de David. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9 dice que Cristo recibe el reino y el poder como un hombre. Y se le aplica el Salmo 8, 4 al 6, donde dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Quién es ese hombre? Cristo, uno de la tribu de Judá. Salmo 45, miremos lo que dice Salmo 45. Entonces a Cristo se le llama el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 45, rebosa en mi corazón palabras buenas, diríjome el rey mi canto, mi lengua es pluma de tu viviente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Tu trono, Dios eterno para siempre, el cetro de justicia, el rey del cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborreció la maldad, por tanto te dejó Dios, el Dios tuyo. Ahí se está diciendo que un hijo de hombre recibe el poder y el trono de David, su padre, uno del linaje de David. Lo que significa que Cristo tiene que ser hijo hombre, como lo llamó Pablo en 1 Timoteo 2, 4 al 6. Ahora que Esteban recibe mi espíritu, claro, Esteban iba para el cielo en ese momento, su aliento iba para el cielo, como dice Eclesiastés capítulo 12. Él no está hablando de la resurrección de los muertos, en ningún momento. Su tercera pregunta, José Cárcamo. La pregunta que voy a hacer es la siguiente, en base a lo que dice 1 Corintios 15, 50, 53, ¿qué es lo mortal que será resucitado? Será el alma, porque Mateo 28 dice que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, y 1 Reyes 7, 20, 22 dice que el alma vino al cuerpo, o será el espíritu. Santiago 2, 26 dice que el espíritu, el cuerpo sin espíritu está muerto, o será el cuerpo mortal, como dice Romanos 6, 12, donde habla del cuerpo mortal, y 2 Corintios 4, 11, donde habla de carne mortal. ¿Cuál es lo mortal que será revestido de inmortalidad en la resurrección de los muertos, el alma o el cuerpo? Recordemos en la Biblia que solo a la carne o al cuerpo se le llama cuerpo mortal. Eso dice Romanos 6, 12 y 2 Corintios 4, 11. ¿Qué es lo que recibe la inmortalidad? ¿Qué es lo que será vestido de inmortalidad? ¿Qué es lo que se recibe la incorrupción como vestimenta, como prenda? Esa es la pregunta que le hago a José Galileo. ¿Qué recibe la incorrupción como prenda? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? Su respuesta, José Galileo. Bien, 2 Corintios 5, 4 dice, de hecho, los que estamos en esta tienda nos lamentamos y estamos agobiados, no porque queramos quitarnos esta tienda, sino porque queremos ponernos la otra, para que la vida se trague lo que es mortal. Entonces, aquí Pablo dice, recordemos de que desde el versículo 1 está hablando del cuerpo que será desechado, dice que es una tienda, y dice Pablo aquí de que esa tienda tiene que desecharse, o sea, eso que es mortal tiene que desecharse para vestirse de una nueva prenda que es la inmortal, o sea, la nueva prenda, la nueva tienda, el nuevo cuerpo que es espiritual. Es ahí donde la persona que practicaba el pecado, que estaba en incorrupción, que vivía bajo la muerte adánica, se viste de incorruptibilidad, se reviste de algo que será eterno e imperecedero. Pero Pablo es muy claro en 2 carta de los Corintios al decir de que la tienda que era mortal se desechará. Su cuarta pregunta, José Galileo. Mi pregunta va dirigida de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15, 50. Dice Pablo, pero hermanos, les digo esto, carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se explica de que Pablo diga que no se puede, que al cielo no puede entrar carne y hueso, o que el reino de Dios no se puede heredar con carne y hueso, mientras que ustedes en su teología digan que sí va a haber carne y hueso en el cielo, que sí va a entrar al reino de Dios carne y hueso? ¿Cómo explican eso? Su respuesta, José Cárcamo. Voy a explicar, la respuesta es sencilla, hay que ir al contexto de lo que dice 1 Corintios 15. Ya lo he citado varias veces. 1 Corintios 15, 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con cuerpo vendrán?
Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino mediante. Póngase bien, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino mediante. O sea que el cuerpo será vivificado. El cuerpo será vivificado. Y por eso que carne y sangre mortal no puede heredar el reino inmortal de Dios. Por eso que necesita la transformación del cuerpo. Leamos del verso 50, pero te digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que el cuerpo tiene que ser incorruptible para entrar, tiene que ser un cuerpo humano incorruptible. Aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es un momento de pedir, dar a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, ¿cuál es esto corruptible? El cuerpo, se vista. Fíjate bien, se vista como una prenda de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo tiene que ser vestido de incorrupción e inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida, la muerte en victoria. O sea, que ahí se está diciendo claramente que el cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser glorificado, como dice Filipenses 3, 20 y 21. Eso se dará en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Dice, Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco quiero, hermanos, que ignoré acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús mismo resucitó, y murió y resucitó, así también traerá Dios con el suelo que durmieron, porque lo cual lo decimos esto para decir que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos los primeros. Nosotros que habíamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dicen. Pues ahí se habla que el cuerpo será arrebatado, pero será vestido de incorrupción, de inmortalidad, porque lo corruptible no puede heredar la incorrupción. El cuerpo será vivificado, pero primero tiene que morir para ser levantado incorruptible. Eso dice 1 Corintios 15, 35, 36 y 50 al 55. Está claro. Su cuarta pregunta, José Cárcamo. La cuarta pregunta es lo que dice 1 Juan capítulo 2, 18 al 22, donde dice Cristo: destruyan, en paráfrasis, destruyan este cuerpo, en 3 días lo levanto. El Señor está diciendo: destruyan este cuerpo o este templo, como dice el texto, y en 3 días lo levanto. No significa eso que el cuerpo se levantó, el cuerpo del Señor, por el poder que se le había dado de levantar su cuerpo. No significa eso que el cuerpo se levantó, como las palabras que le dio a los fariseos: destruyan este cuerpo y en 3 días lo levanto. No es contundente eso para demostrar que la resurrección corporal del Señor, ya que la doctrina de los testigos de Jehová dice que el cuerpo no se levantó jamás de la tumba, que en cambio se levantó un espíritu y el cuerpo se quedó en la tumba, y que Dios, solo Dios sabe qué le pasó. Y voy a dar captura de pantalla donde se afirma eso. Su respuesta, José Galileo. Bueno, el mismo texto da la respuesta. Jesús dijo: destruyan este cuerpo. Entonces, la respuesta está prácticamente enfrente, en la cara del lector de ese texto, ¿no? Cuando Jesús dice: destruyan este cuerpo. Entonces, si el cuerpo es destruido, ¿qué significa? Que es destruido. Por lo tanto, se cumple lo que dice 1 Pedro 3:18, donde dice que Jesús fue muerto en la carne, pero fue vivificado o resucitado en espíritu. Y se cumple también lo que dicen otros textos que ya hemos citado, donde se siembra cuerpo físico y se levanta cuerpo espiritual. Y a eso le podemos sumar lo que dice Eclesiastés 12:7, donde dice que cuando la persona muere, el cuerpo vuelve al polvo y Dios y el espíritu va a Dios. Entonces, claramente la Biblia en todas las partes muestra que el cuerpo va al polvo. Es un proceso de descomposición el que se da en todos los cuerpos humanos cuando mueren. Y Jesucristo murió como ser humano, en la semejanza de ser humano. Simplemente ese proceso fue acelerado, según 2 Corintios 5:1 en adelante, dice que para resucitar con cuerpo espiritual para vivir en el cielo hay que deshacerse, se tiene que deshacer el cuerpo, tiene que ser sembrado para poder levantar el cuerpo espiritual. Bueno, el mismo texto da la respuesta. Jesús dijo: destruyan. Última pregunta, José Galileo. Bien, 1 Pedro 3:18 dice que Jesús murió en la carne y recibió vida como espíritu o en el espíritu.
y que en esa condición, como espíritu, fue a predicarle a los espíritus en prisión. Muchas iglesias, creo que entre ellas la de José Cárcamo, enseñan de que Jesús le predicó o que Jesús descendió a los infiernos o fue al Hades a predicar a los espíritus en prisión o a las almas perdidas para darles salvación. Entonces mi pregunta para José Cárcamo es, ¿creen ustedes eso? De que Jesús descendió a los infiernos a predicarle a estos espíritus, pero fue como espíritu o con cuerpo de carne y hueso, o sea, ¿cómo es el asunto? Tu respuesta, José Cárcamo. Bueno, muy bien, lo he repetido mil veces lo he repetido. El cuerpo al Señor se levantó, pero con otras facultades que se le dio una resurrección, como se le vistió de inmortalidad e incorrupción y fue glorificado, como dice Filipenses 3, 20 y 21. O sea que el cuerpo del Señor se levantó, no se quedó en una tumba ni de una manera, haciendo una burla de la resurrección, de una manera, ni haciendo unos cómplices de los fariseos que se inventaron aquella mentira que dijeron que los discípulos se robaron el cuerpo. No, el cuerpo se levantó, pero glorificado inmortal, y le fue a predicar a los espíritus encarcelados, como dice 1 Pedro 3, 18, 19. Ahora, 1 Pedro 3, 18 dice, en otra Biblia dice, la Reina Valera 2009 dice que fue levantado por el Espíritu, como dice Romanos 8, 11. Que Romanos 8, 11 dice que el Espíritu Santo levantó el cuerpo mortal de Jesús, así levantará el cuerpo de los salvos también, en la primera resurrección. O sea que es sencillo. Mi postura es esta y siempre le he dicho, así como los cristianos primitivos, el cuerpo fue glorificado, levantado. Ese cuerpo fue vivificado por el poder del Espíritu Santo. Fue vestido de la inmortalidad como una vida indestructible, como dice Hebreos capítulo 7. O sea, no hay nada imposible para él. Y que se fue al corazón de la tierra, lo dice Mateo capítulo 12. Recordemos que Cristo su cuerpo fue sepultado en una cueva encima de la tierra. Pero eso no significa eso significa que su espíritu bajó, en otra parte bajó y le predicó a los espíritus, fue el corazón de la tierra, dice, como Jonás. Así como el ejemplo de Jonás que estuvo en el vientre del pez, en el fondo del mar. Su última pregunta, José Cárcamo. Esto va en base a la disertación que se dio José Galileo, que dice que Tomás de Aquino fue el que inventó eso del cuerpo glorificado. ¿Pero por qué? Porque en el siglo I, Ignacio de Antioquía, que conoció a los apóstoles del Señor, dice, porque yo sé y creo que él estaba en la carne, incluso después de la resurrección. Carta a los Herminenses, verso 13. Otro, Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, que fue instruido por el apóstol Juan en el siglo I, dice, en su martirio, te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir porción entre los números de los mártires en la copa de Cristo, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Martirio Policarpo, verso 14. Quiero que me conteste la pregunta. ¿Por qué José Galileo afirma que Tomás de Aquino o Origen de Alejandría en el siglo III inventó eso que supuestamente inventó la doctrina del cuerpo que va a resucitar? Si ya los cristianos ya lo creían. Un discípulo, un hombre muy cercano como fue Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, ya estaba confesando la resurrección de la carne. Ignacio de Antioquía, que fue coetáneo con Policarpo, habla de la resurrección de la carne también. Tu respuesta, José Galileo. El señor José Cárcamo está tergiversando o torciendo lo que yo dije. O sea, yo no dije que Tomás de Aquino en su Suma Teológica haya inventado la resurrección corporal, ni tampoco dije que se la hubiera inventado Orígenes, no. Yo dije que ellos se inventaron fue el concepto de cuerpo glorioso, de esa mezcla entre cuerpo material y cuerpo espiritual para ir al cielo. Es más, Orígenes fue el primero, ¿cierto? Fue el primero en hablar en la escuela alejandrina acerca de la tierra espiritual, porque él habla de una especie de tierra que no era esta tierra literal, sino una tierra espiritual que correspondía más a un paraíso celestial. Entonces es ahí donde se genera ese concepto de muchos decir de que se habla de una tierra espiritual. Ahora,
En cuanto a la resurrección de la carne, lo que pasa es que Cárcamo nos cita a cristianos del siglo II que creían en el milenio. Ellos creían en una resurrección para el milenio aquí en la tierra. Entonces, por eso ellos muchas veces hablan de la resurrección del cuerpo. Ahora, en cuanto a Ignacio y Policarpo, el señor Cárcamo está citando obras que no son totalmente confiables. La de Policarpo, porque el martirio de Policarpo es una obra espuria, es una obra apócrifa, es una obra que no está comprobada que sea de la época de Policarpo. Y en cuanto a las obras de Ignacio, sí son de la pluma de Ignacio, pero está comprobado también de que contienen muchas interpolaciones y muchas ideas que fueron añadidas posteriormente. Además, los manuscritos de estos escritores son muy tardíos y fueron sujetos, ¿cierto?, a intervención de manos de personas que ya habían desarrollado ciertas ideas como las que le mencioné de Orígenes. Pero en el siglo II se creía en una resurrección terrestre también para el milenio, y por eso es que varios de los autores que cita Cárcamo hablan de esa resurrección corporal. Bueno, muchas gracias, José Galileo y José Cárcamo. Ahora entramos a la parte de la refutación. Invito a José Galileo para que pueda refutar. Tiene 10 minutos. El primer punto que quiero refutar es cuando nuestro amigo dice de que nosotros no sabemos qué se hizo el cuerpo de Jesús. O cuando dice de que si fue escondido como el cuerpo de Moisés. Un momento, o sea, la Biblia no dice que el cuerpo de Jesús fuera escondido, ni que el cuerpo de Jesús fuera preservado en la tumba y se corrompiera. O sea, eso es totalmente antibíblico. Nunca hemos dicho eso. Lo que decimos es lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Como yo ya había citado varias traducciones, otras no dicen que se deshiciere, sino que se desmantele, otra dice que se desarme, otra dice que se deshace. Entonces, claramente estos textos muestran de que el cuerpo físico de una persona que va a ir al cielo tiene que deshacerse, tiene que desmantelarse para poder obtener un nuevo cuerpo, que es un cuerpo espiritual, que podrá tener acceso al cielo, que podrá ir al lugar de los espíritus, donde habitan espíritus, porque Dios es un espíritu, los ángeles son espíritus, y en el cielo habitan espíritus. Y es que el mismo texto, el mismo capítulo de 2 carta de los Corintios, capítulo 5, o sea, el mismo contexto nos demuestra lo que estamos explicando. El versículo 2 dice, por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, o sea, el cuerpo, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Entonces, la casa actual, la casa terrenal se desecha para que los que van a vivir en el cielo puedan ir a la casa celestial. Entonces, si uno tiene una casa y se muda a otra, uno no puede decir de que está viviendo en la misma casa. O sea, eso es totalmente ilógico. Ahora, dice el versículo 3 también, así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Así que el texto lo que quiere decir es de que el vestido, o sea, el cuerpo de carne y hueso, es despojado. Para poder ir al cielo, ese cuerpo tiene que ser despojado. Y se viste la persona, porque estamos hablando de la persona, se reviste, se perfecciona por medio de un nuevo cuerpo que es el espiritual. Como dice Pablo, se siembra un cuerpo físico y se levanta un cuerpo espiritual. El versículo 6 dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor. Entonces el texto es muy claro de decir de que mientras ellos vivan en este cuerpo carnal, no pueden estar con el Señor. Dice otra traducción, la Reina Valera del 60. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, para estar con el Señor, tienen que estar ausentes del cuerpo físico. Es claro, totalmente claro el texto. El versículo 8 dice, pero tenemos confianza y quisiéramos más bien
desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Dice desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Entonces es claro que los que van a vivir en el cielo tienen que ser desterrados de este cuerpo. Si una persona está en una casa y es desterrada de esa casa y se muda a otra casa, no puede decir de que tiene la misma casa, de que está viviendo en la misma casa. O sea, no es lógico pensar de que los cristianos que van a vivir en el cielo están viviendo en su misma casa material. Y dice el versículo 9 por último, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahí habla de pasado, mientras estuvo en el cuerpo, porque cuando van al cielo ya van en cuerpo espiritual, como espíritus poderosos. De hecho, Jesús dijo que los resucitados serán como los ángeles del cielo, y los ángeles son espíritus. Ahora bien, un análisis de el capítulo 15 de 1 Corintios, un análisis con varias traducciones, nos indican cuál es la verdad sobre este tema. Porque en el 35 dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces dice el 37, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Ojo, se siembra un cuerpo físico y ese cuerpo físico no es el que ha de salir. El 38 dice que Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces la semilla es la persona, es la vida de la persona, es espíritu o aliento de vida de la persona. Y Dios le da un cuerpo a esa persona cuando resucita como Él quiere. Y dice que hay cuerpos físicos y hay cuerpos espirituales. Entonces simplemente a una persona que va a vivir en la tierra Dios le da un cuerpo físico, pero a una persona que va a vivir en el cielo, donde habitan espíritus, donde es un lugar espiritual, Dios le da un cuerpo espiritual. De hecho, miremos por ejemplo como lo dice una traducción, dice la Dios habla hoy, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que se resucita es un cuerpo espiritual. La NTV dice, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Otra dice, lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que se resucita es el cuerpo espiritual. Bien, la expresión hijo del hombre, aún aplicándose a Jesús estando en el cielo, no significan para nada de que él tenga que estar con cuerpo de carne y hueso en el cielo. De hecho, Esteban lo vio en una visión y no dijo que estaba como con cuerpo de carne y sangre. De hecho, a Pablo se le apareció, pero no en cuerpo de carne y sangre, sino como una visión. El hecho de que Jesús sea hijo del hombre simplemente alude a su título mesiánico como por el hecho de haber nacido como ser humano y haber muerto como ser humano y dado su carne y su sangre en sacrificio por la humanidad. Entonces es un título mesiánico, por eso se le llama hijo del hombre aún estando en el cielo. Y el hecho de estar como espíritu en el cielo no anula el hecho de que sea descendiente de David, de que haya sido descendiente de David cuando estuvo en la tierra y de que haya vivido como ser humano de carne y hueso. O sea, eso no es para nada una prueba, esa expresión no es para nada una prueba de que Jesús esté con un cuerpo de carne y hueso en el cielo. Por último, en el minuto que me queda, quiero explicar que la condición de Jesús al resucitar y ascender al cielo es similar a la condición de los ángeles que vivieron, que se presentaron ante hombres fieles de la antigüedad. Estos ángeles, siendo espíritus, se presentaban en forma corporal, física, comían, departían y andaban con seres humanos tales como Abraham y Lot, o con Manoah. Y aún siendo espíritus celestiales, podían presentarse en forma corporal. Lo mismo pasó con Jesús, aún resucitando en forma espiritual, él pudo presentarse en forma corporal siempre a sus discípulos y decirle, miren que esto no es un espíritu, sino que es carne y hueso, y toquen inclusive mis heridas. Ahora, es curioso de que se presentara y no lo reconocieran. Es curioso de que se apareciera de un momento a otro en los aposentos, ¿no? Entonces esto indica que Jesús ya no existía de la misma manera como antes de morir. Ahora, para concluir, quiero citar el texto de Pedro. El texto de Pedro es el siguiente. Dice 1 Pedro 3:18. Perdón, no es ese. Se me perdió el texto. A ver qué. Se me fue el tiempo explicando y se me perdió el texto.
dice Romanos 6:5 más bien, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Por lo tanto, sí, el apóstol Pablo dice que cuando ellos mueran tendrán que mudarse de casa, para Jesús aplica lo mismo. Cuando murió, mudó de casa, dejó su cuerpo físico y obtuvo un cuerpo espiritual para vivir como un ser poderoso en el cielo. Adelante, José Cárcamo tiene 10 minutos para su refutación. Bueno, ahí estoy mostrando captura de pantalla donde los testigos de Jehová dicen que el cuerpo del Señor fue ocultado como lo fue ocultado el cuerpo de Moisés. Eso está en el libro de Vivir para siempre, para irse en la tierra. También está una perspicacia donde dice que el cuerpo del Señor se corrompió, pero fue una forma sobrenatural, se deshizo. O sea, fue un proceso sobrenatural. Se destruyó el cuerpo, pero un proceso sobrenatural, no natural. O sea, ahí está negando totalmente, rotundamente se está negando la resurrección del cuerpo del Señor. Caso contrario a lo que dijo Cristo en Juan 2, 18 al 22, donde dice que yo destruyan este cuerpo, destruyan el cuerpo y en 3 días lo levanto. En 3 días lo levanto. A eso se le escapó a José Galileo mencionar. Solo mencionó cuando dijo destruyan este cuerpo, pero no mencionó el resto. Donde dice que Jesús levantó otra vez el cuerpo. Ahora, él negó rotundamente que Romanos 8:11 se refiere a una resurrección corporal, a la resurrección del cuerpo. Y voy a mostrar captura de pantalla en su misma Biblia, traducción del Nuevo Mundo, donde se hace referencia a 1 Corintios 15:50 al 55, hace referencia a Romanos 8:11. Bueno, ahí estoy mostrando captura de pantalla donde los testigos de Jehová dicen que el cuerpo del Señor fue ocultado como lo fue ocultado el cuerpo de Moisés. Eso está en el libro de Vivir para siempre, para irse en la tierra. También está una perspicacia donde dice que el cuerpo del Señor se corrompió, pero fue una forma sobrenatural, se deshizo. O sea, fue un proceso sobrenatural. Se destruyó el cuerpo, pero un proceso sobrenatural, no natural. O sea, ahí está negando totalmente, rotundamente se está negando la resurrección del cuerpo del Señor. Caso contrario a lo que dijo Cristo en Juan 2, 18 al 22, donde dice que yo destruyan este cuerpo, destruyan el cuerpo y en 3 días lo levanto. En 3 días lo levanto. A eso se le escapó a José Galileo mencionar. Solo mencionó cuando dijo destruyan este cuerpo, pero no mencionó. Dice que Jesús levantó otra vez el cuerpo. Ahora, él negó rotundamente que Romanos 8:11 se refiere a una resurrección corporal, a la resurrección del cuerpo. Y voy a mostrar captura de pantalla en su misma Biblia, traducción del Nuevo Mundo, donde se hace referencia a 1 Corintios 15:50 al 55, hace referencia a Romanos 8:11. Mostrando que Romanos 8:11 es una referencia a la resurrección corporal. La misma traducción del Nuevo Mundo hace en la cita cruzada que hace menciona Romanos 8:11 y en 1 Corintios 15:50 al 55. Ahí se habla de la resurrección corporal del Señor. Ahora, José Galileo está negando la cita patrística. Yo no solo cité a Ignacio de Antioquía, no cité a Policarpo solamente. No cité a Justino Mártir, Irineo de León, Orígenes de Alejandría y Agustín de Hipona del Ciro IV. Los mencioné por orden. O sea, vamos a negar lo que conviene y lo que no conviene. Pues eso es deshonesto totalmente, porque no me está dando tampoco pruebas académicas para que me demuestre que las citas de Ignacio de Antioquía son espurias, son palabras al viento que se las lleva. No me está mostrando ninguna cita académica para que respalde sus afirmaciones. Ahora, ya di la prueba que Romanos 8:11 se está refiriendo a la resurrección corporal. Cuando habla de la vivificación del cuerpo mortal, porque el Señor viene por el cuerpo mortal para inmortalizarlo. Eso es lo que lo ha enseñado siempre la Iglesia a través de los siglos. Voy a leer otra vez 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno cómo resucitan a muertos con un cuerpo vendrán, eso es lo que tú siempre no se vivifica si no muere antes. A continuación el apóstol Pablo hace una parábola del grano que cae en tierra y nace la planta de nuevo. Tanto el grano como la planta son de la misma especie, o sea que el cuerpo que se siembra en una tumba vuelve a levantarse y es de la misma especie, pero con otras facultades espirituales. Porque 1 Corintios 15:50 al 55 está mencionando de que el cuerpo será revestido de inmortalidad e incorrupción. 2 Corintios 5:4 también habla que el cuerpo, lo mortal, será revestido de inmortalidad. José Galileo está citando continuamente 2 Corintios 1 al 9 para decir que ahí se habla solo de la resurrección del cuerpo. No, se habla
se habla de una resurrección espiritual en los cielos, pero no tome en cuenta que ese texto se refiere al estado intermedio. Cuando el cuerpo muere, entonces el espíritu va a Dios. Fíjense lo que dice 2 de Pedro. Las mismas palabras que usó Pedro la usa Pablo. 2 de Pedro 1 al 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordar siempre esta cosa, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertar en comunicaciones, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, ahí se está hablando, que habla del martirio del apóstol Pedro, que según la tradición fue matado por su fe. Y ahí se está hablando de la destrucción, que el cuerpo sería destruido, mientras el espíritu estaría con el Señor. Es lo que dice Filipenses 1:20 y 24. Yo creo que dice Filipenses 1:20. Dice: conforme a manera de esperanza, de que en nada sea avergonzado también con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo en mi cuerpo. Habla de cuando muera el apóstol Pablo, porque fue decapitado por su fe, será magnificado Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Óigase bien, habla de la vida y de la muerte, porque para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Habla de morir, porque así vivir en la carne resulta para mí beneficio en la obra. No sé entonces qué escoger, porque en ambas estoy puesta en estrechos, teniendo deseo de partir detrás con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Para quedar en la carne más es necesario por causa de vosotros. O sea, ahí se está hablando de que después del martirio del apóstol Pablo, el espíritu iba a ir a la presencia del Señor y el cuerpo iba a ser deshecho por la muerte, lógico. Pero ese mismo cuerpo será glorificado. Yo creo que dice Romanos 8:11, 2 de Corintios 5:4, y también lo que dice 1 Corintios 15:35 al 55, te habla de que el cuerpo será revestido. Así lo creían los antiguos cristianos, como Ignacio de Antioquía hasta Agustín de Hipona, a través de los siglos. Ahora, José Galileo en su teología menciona que habrá dos grupos de personas, que una estará en la tierra y otra en el cielo, lo cual yo voy a refutar a continuación. Apocalipsis capítulo 7, verso 15 dice: porque estos están delante del trono de Dios, les sirven día y noche en su templo. Ahí se habla de la gran muchedumbre que estará en el templo de Dios. Ese es el nao del cielo. Porque Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 14:17 dice que también habla del nao del cielo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Eso dice Apocalipsis 14:17. Vemos lo que dice Apocalipsis 16:17, dice: el séptimo ángel derramó sus copas por el aire, salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Lo cual ahí se está demostrando que la gran muchedumbre está en el templo. Y anteriormente, en la antigüedad, ¿dónde estaba el templo? En el monte Sión. Eso lo dice el Salmo 138:8, donde habla del monte Sión, donde está el templo de la antigüedad. Vemos lo que dice Hebreos capítulo 12, sino que había acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí se está hablando que en el monte Sión celestial están los espíritus de los justos hechos perfectos. Oye, ahí se está hablando de los justos que han muerto, y sus espíritus están en el monte Sión celestial. Eso le llamamos nosotros el estado intermedio. Así que 1 Corintios 5:1 se está refiriendo a la destrucción del cuerpo por la muerte, pero que en el día postrero será levantado, como dice Romanos 8:11, el cuerpo mortal será vivificado, será inmortalizado, será vestido de incorrupción y será semejante al cuerpo de la gloria del Señor. O sea, recibirá la prenda de la inmortalidad. O sea que estoy mostrando que el Señor resucitó en un cuerpo glorificado, con el mismo cuerpo pero glorificado, con otras facultades, y sigue siendo aún del linaje de David, porque solo así él tiene derecho al trono, porque solo un descendiente de David, un hombre, como dice Pablo en 2 Corintios 2:4 al 5, tiene el derecho al trono de David, porque sigue siendo de la tribu de Judá. O sea que Cristo es propiamente un hijo de hombre, hijo de Adán. O sea, así que
eso echa por los suelos esa doctrina que dice que el cuerpo del Señor no se levantó, sino que muchos dicen que no se sabe qué pasó con él, que Dios se lo llevó, o que dicen que el cuerpo se descompuso, pero de manera sobrenatural, como la cita que vi del libro Perspicacia y el libro Vivir para Siempre, Mi Paraíso en la Tierra. Bueno, hasta ahí llego, esos son mis argumentos, y presenté también captura de pantalla de lo que creen el verdadero testigo de Jehová y sobre el cuerpo del Señor que le habrá pasado. Están las pruebas. Y también el texto base Romanos 8:12, donde hace referencia de la resurrección del cuerpo mortal. Bueno, muchas gracias, José Galileo y José Cárcamo, por llevar este debate en paz, en tranquilidad, y cada uno ha dado sus ideas, y lo bueno es que se terminó en paz. Gracias, y vamos a ir a la etapa de la despedida. José Galileo tiene 2 minutos para despedirse. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias por haberme permitido el diálogo. La explicación de este tema, que es complejo, es un tema de polémica durante siglos y siglos, y es difícil definirlo en una hora, ¿cierto? En un rato que conversamos aquí entre dos personas. Cada persona tomará sus conclusiones. Yo no soy de los que se proclaman o autoproclaman ganadores de un debate, sino que cada persona tome sus conclusiones en base a los textos que hemos dicho. Entonces, la Biblia es clara. Jesús dijo: destruyan este cuerpo. El apóstol Pablo complementa de que este cuerpo es una casa y ellos se mudarán de casa, y complementa también en primera carta de los Corintios 15 de que se siembra cuerpo físico y se levanta cuerpo espiritual. Esa es toda la verdad de la Biblia, todo lo que creemos, de que hay una resurrección espiritual para los que van a vivir en el cielo. Hay una especie de mudanza de casa, como lo dice Pablo, y vivirán como los ángeles del cielo. Gracias, José Galileo. Ahora José Cárcamo, por favor, tiene 2 minutos para despedirse. Muy bien, me voy a despedir con la cita de un cristiano del siglo III, que es Origen de Alejandría. Dice Origen de Alejandría: estos son principalmente herejes, a quienes pienso que hay que responder de la siguiente manera. Si ellos también admiten que hay una resurrección de los muertos, dejemos que nos contesten esto. ¿Qué es lo que murió? No fue el cuerpo. Si es el cuerpo, entonces habrá resurrección. Ellos no pueden negar este cuerpo que resucita. Tratado de los Principios, libro 2, 10:1. Otra cita dice: finalmente, algunos hombres ignorantes e incrédulos suponen que nuestra carne se destruye después de la muerte, en tal grado que no conserva ningún resto de su sustancia anterior. Nosotros, sin embargo, que creemos en la resurrección y por voluntad de Dios, su Creador, en el tiempo designado será restaurada la vida y se levantará de la tierra. Tratado de los Principios, libro 3, 6, 5. O sea, ahí me estoy despidiendo con esas palabras del erudito Origen de Alejandría. Un griego, o una persona que hablaba griego, entendía griego totalmente. Voy a leer otra cita, es de Irineo de León, siglo II, discípulo de Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Dice, comentando sobre 2 Corintios 5:4, dice: 2 Corintios 5:4 habla evidentemente de la carne, porque ni el alma ni el espíritu son inmortales. Lo mortal será absorbido por la vida, cuando la carne persevere y ya no muerta, sino viva e incorrupta, cantando un himno al Dios que nos habrá moldeado para esto. Libro 5, 13:3, sobre la resurrección de la carne. Entonces me despido de esa manera. Ya los antiguos cristianos creían totalmente en la resurrección del cuerpo, porque el Señor vino a salvar espíritu y alma y cuerpo. Vino a salvar al hombre íntegramente. No vino a salvar solo una parte, sino que el cuerpo le pertenece al Señor. El Señor compró el cuerpo y el espíritu, dice 1 Corintios 6. El Señor compró con su sangre el cuerpo y el espíritu, y a Él le pertenece el cuerpo, y lo va a levantar en el día postrero, lo que está en la tumba. Damos por concluido el debate, y gracias a todos los presentes. Y este debate se subirá al canal de YouTube, el canal del grupo. Muchas gracias, y mañana a las 7 p.m. hora Costa Rica hay otro debate acerca del infierno.